tórax está comprimido de un lado a otro, es perimentoide. Entonces yo voy a ver por el lado derecho, voy a ver así. Voy a ver corazón derecho y veo un pedacito del corazón izquierdo. Veo 3/4 partes de esta cara es ocupada por el corazón derecho y 1/4 parte por el corazón izquierdo. Pero aquí es a la inversa, miren. La mayor proporción lo ocupa el izquierdo y en menor proporción el derecho. ¿Estamos? Sí. ¿Sí o sí? Sí. Ok. Las dos aurículas también se llaman orejuelas. Están como una tapa de una olla sobre los ventrículos. Están tapando los ventrículos. Tenemos entonces que en conjunto la llamamos masa auricular. ¿Ok? Tenemos que está perforada por orificios. La del corazón izquierdo está perforada por las venas pulmonares que le llegan ahí. 4 o 5. Y la del corazón derecho está perforada por las venas cava, craneal y caudal. Pero además hay otra vena, está la vena ácido, que recoge parte de la sangre del tórax, de la cavidad torácica. ¿Ok? Y tenemos que entre las dos aurículas y los dos ventrículos hay un tabique que los separa. Que el que está a nivel de aurícula se llama tabique interauricular y el que está entre los ventrículos se llama tabique interventricular. ¿Ok? Ahora, en etapa fetal, las dos aurículas están comunicándose porque el tabique interauricular está perforado. Tiene un orificio que se llama agujero de Botán, que comunica la sangre entre los dos aurículas. Ahí no hay problema porque la sangre no la oxigena el feto, la oxigena es la madre y le envía sangre oxigenada. Pero después del nacimiento, este agujero se cierra para que no se mezcle la sangre oxigenada con la sangre no oxigenada. En ocasiones no se cierra y ustedes ven, si es un humano, ven los niños que se ponen azules, se ponen morados. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente sangre oxigenada. Porque la sangre no oxigenada se mezcla con la oxigenada y le llega poco oxígeno a los tejidos. ¿Okay? Fisiológicamente, esto se debe cerrar. Si no se cierra, a veces lo cierran con cirugía. ¿Okay? Ahora, aurícula, ventrículo. Préstame el corazón. Posterior. Es importante que ustedes vean que a la cima del corazón no llegan los dos ventrículos. Miren. Nada más llega ahí. Como una montañita lleva. ¿Okay? Nada más llega este que está acá, que es el ventrículo, el derecho. Derecho posterior. El izquierdo es este, miren, es más flácido. ¿Ok? Y es el que envía la sangre a los pulmones. Entonces, la cima del corazón solamente la forma el ventrículo derecho. ¿Ok? O anterior. ¿Sí o sí? Sí. Y aquí lo vemos. Miren hasta dónde. Este es el surco interventricular. Surco interventricular. Y miren dónde llega a la cima, que la forma el corazón, el ventrículo derecho. El izquierdo llega aquí, miren. O sea, no llega hasta la cima. ¿Sí estamos? Sí. Ahora, internamente más adelante me debe decir, vamos a encontrar esto que está acá, que son unos pilares que están dentro del corazón. Pilares de primer orden, segundo orden y tercer orden. Ahorita los vemos. Internamente, ya les hablé del septum o tabique, que hay uno entre las aurículas, otro entre los ventrículos.
¿Ok? Tenemos los pilares, que son relieves musculares que se agrupan alrededor de ahí en la aurícula y ahí en los ventrículos. Primero, Tenemos pilares de primer orden, que papilares. son los más grandes. Y es fácil ubicarse porque nosotros dijimos que el orificio aurículo-ventricular derecho, izquierdo, tiene una válvula que se llama válvula mitral. La válvula mitral tiene dos festones, que son los que la válvula. ¿Okay? En cambio, la válvula que está en el corazón izquierdo, en el orificio auriculoventricular, se llama tricúspide, por lo tanto tiene tres festones. ¿Okay? Tiene tres festones. En cada uno de esos festones llegan las cuerdas de los pilares de primer orden, las cuerdas tendinosas de los pilares de primer orden. ¿Qué me dice esto? Que en el corazón izquierdo tengo ¿cuántas festones tengo? 12, entonces hay dos pilares de primer orden. Y en el otro hay tres festones, hay tres pilares de primer orden. La bicúspide es la mitral. ¿Cómo? El derecho. Bicúspide. Entonces, además de los pilares de primer orden, hay pilares de segundo orden. También conocidos como cuerdas moderadoras, que van de la pared del septum a la pared anterior, si es el ventrículo anterior o posterior, y se llaman cuerdas moderadoras porque regulan que el corazón no se dilate mucho. ¿Okay? Van de pared a pared. Son los pilares de segundo orden o cuerdas moderadoras. Y hay un pilar de tercer orden que son simples relieves musculares que los encontramos en todos los ventrículos y también en las aurículas. En las aurículas no hay pilares de primer y segundo orden. ¿Ok? ¿Estamos? Aquí vemos, miren. Esta es la válvula. ¿Cuál es esta? La bicúspide. ¿Por qué sabemos que este es el corazón derecho? Porque es más grande. Porque es más pequeño. Miren, y no llega a la punta del corazón. Más pequeño. No llega a la punta del corazón. Y esta es la válvula, ¿ok? Tricúspide. Y vemos entonces, estos que ven acá son los pilares de primer orden. Estos que vemos acá como relieve son los de tercer orden. Aquí no veo ninguno de segundo orden. Ahora, miren que yo hice un corte en la base del corazón. Présteme el corazón. Levante. Le corté el corazón aquí. Profe, ¿cuándo es que le preste mi corazón? En la unión aurículo-ventricular, en el surco horizontal, allí lo corté. Y estoy mirando los ventrículos desde arriba. Y entonces tengo, ok, que este es el corazón derecho, este es el corazón. El izquierdo tiene forma de media luna, miren, y este es redondeado. Forma de limón. Este es el surco interventricular. Este es la pared externa del ventrículo Derecho. izquierdo y este es el derecho. ¿Ok? Aquí era lo que yo les decía de las caras. Miren el surco interventricular. Esta ocupa las 3/4 partes y esta una 1/4 parte. Pero cuando miramos por el lado izquierdo es al revés. Esta tiene 3/4 partes y apenas esta representa un tercio, un cuarto. ¿Ok? 3/4, un cuarto. Estas son las aurículas. Ya les hablé del orificio auriculoventricular craneal o derecho y el orificio pulmonar, que es por donde sale, ya de eso hablamos. Este es un mismo corte, un poquito más arriba, que me permite ver las válvulas. Y podemos ver aquí las válvulas. ¿Ok? Estas son las válvulas aurículoventriculares.
¿Ok? Y estos son la de la aorta pulmonar y el tronco aórtico primitivo, o a la inversa. Tronco aórtico primitivo y pulmonar. Fíjense que esta es una válvula, ¿verdad? Que dijimos que tenía 3 festones. Y que se llama tricúspide o triglochina. Y la otra se llama tricúspide o mitral. Pero en el orificio de la aorta pulmonar y del tronco aórtico primitivo, no tengo una válvula con 3 festones, sino que tengo 3 válvulas. Tengo 3 válvulas. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y estas válvulas, las auriculoventriculares abren hacia abajo, estas abren hacia arriba. Porque la sangre va de los ventrículos para ayudarla a salir. ¿Ok? En estos extremos hay unos nódulos que ayudan a cerrar herméticamente la válvula, que se llaman nódulos de Arancius y nódulos de Morgagni. Ayudan a cerrar herméticamente la válvula del tronco aórtico primitivo y de la aorta pulmonar. Este es el ventrículo auriculoventricular izquierdo, ¿ok? Que tiene la válvula mitral o bicúspide con 2 festones. Las envolturas del corazón. El corazón tiene un músculo que se llama miocardio. Es el músculo grueso que ustedes ven. Pero por dentro tiene una membrana que la tapiza, que se llama endocardio, y por fuera tiene otro que se llama pericardio o epicardio, que va por fuera. Y como dijimos en la pleura, como dijimos en el peritoneo, tenemos un pericardio visceral que vuelve al corazón y un pericardio visceral que está adosado a las paredes del mediastino medio, que es donde está el corazón. ¿Sí se acuerdan que cuando se le habló de mediastino, hay un mediastino craneal, un mediastino medio y un mediastino caudal? Por delante del corazón es el craneal. En donde está el corazón es el medio y por detrás del corazón es el caudal. ¿Quién está en el mediastino medio? Entonces tiene una pleura visceral, una pericardio visceral y un pericardio parietal. Esto lo vimos. Ahora, hay 2 huesos cardíacos. Cuando nosotros vimos la primera clase de osteología, yo le dije que existían 3 tipos de esqueletos. ¿Cuáles son? Esqueleto apendicular, esqueleto axial y esqueleto esplánico. El esqueleto esplánico es el esqueleto que está en el parénquima de los órganos, que en el caso de la vaca, del bovino, es los huesos cardíacos. Hay 2 huesos cardíacos. Y los llamamos gran hueso cardíaco y pequeño hueso cardíaco. ¿Ok? El gran hueso cardíaco siempre lo encontramos. El pequeño hueso a veces no lo encontramos. Están en la base del corazón. El orificio, ellos se encuentran entre el orificio aórtico primitivo y el auriculoventricular posterior. Y el mayor a la derecha y el menor a la izquierda, en la base del corazón. En un corazón fresco lo podemos palpar sin problema. Ok, entonces aquí estarían, miren, los huesos cardíacos. Ok, 1 y 2. Uno a la derecha y otro a la izquierda del tronco aórtico primitivo. Esto lo vimos. Esto, miren, el pilar de primer orden, las cuerdas tendinosas que van a la cara ventral de los festones de la válvula. Y entonces ellos ayudan a bajar y a cerrar y que no se pase, sino que ellos lo limitan para que cierre herméticamente el orificio auriculoventricular. ¿Derecho o izquierdo? ¿Craneal o caudal? Ahora, ya vimos el corazón. Ahora vamos a empezar a distribuir las arterias que se originan del corazón. Ya vimos que la arteria pulmonar, la aorta pulmonar va a los pulmones y regresa por la vena. Punto.
Ahora vamos a ver la distribución del tronco órtico primitivo, que nace ¿de dónde? De la aurícula no, en la aurícula no nace ninguno. Del ventrículo, Mayor. ¿qué? Derecho. El aurículo derecho. ¿Este qué? Este es el tronco órtico primitivo. ¿Y está naciendo de dónde? De la otra. Ah. Ok, entonces, nace de acá. Miren de dónde nace la aorta pulmonar, ¿cómo es? El tronco órtico primitivo, La órtica. que luego él es cortico. El tronco órtico primitivo mide 2 o 3 centímetros. Ok, cortico. Y luego se divide en aorta craneal y aorta caudal. La craneal va a la parte anterior del tórax, cuello, cabeza y miembros anteriores. La caudal va al resto de la cavidad torácica, toda la cavidad abdominal, cavidad pélvica y miembro pélvico. ¿Ok? Entonces tenemos el tronco órtico primitivo. Hay algo que tenemos que tener claro. ¿Qué son? Que cada arteria tiene, o podría tener, colaterales y terminales. ¿Qué es una arteria colateral? Es una arteria que se origina de un vaso, pero el vaso no deja de tener el mismo nombre. Se continúa llamando así. Terminal, en donde termina, se divide o hay una demarcación anatómica que dice hasta aquí se llamó así y de ahora en adelante se llama así. Entonces, colaterales y terminales. Colaterales las que se originan durante su recorrido y terminal donde termina. Entonces, el tronco órtico primitivo, que mide unos 2 o 3 centímetros, ¿verdad? Tiene sus colaterales. ¿Cuáles son las colaterales? Las arterias coronarias derecha e izquierda. Y fíjense que el corazón recibe sangre por todos lados, pero esa sangre no es funcional, no es nutricia, es la funcional. Así como los pulmones, la sangre que les llega es para su función, para la función que ellos realizan, oxigenarla. El corazón es una bomba, lo que hace recibe y bombea, pero se tiene que nutrir el corazón, el tejido muscular se tiene que nutrir y se nutre a través de las arterias coronarias, coronaria derecha, coronaria izquierda. ¿Ok? Ahora, la coronaria izquierda, ¿ok?, me va a dar, Particular paraconal. tenemos acá, Daina, esta es la aorta hace que mi arteria pulmonar. aorta se vuelva loca. Aquí está el tronco órtico primitivo. Me da una coronaria que sale acá adelante, que es la coronaria derecha. Sigue por el surco aurículo-ventricular derecho y cuando llega al surco interventricular se va a unir con la que va a descender. Ahorita le digo cómo se llama. Ahora tenemos la arteria coronaria izquierda, que ella sale por acá y cuando llega al surco auriculoventricular se divide en una que baja y otra que se va hacia atrás. Se llama la circunfleja. Se llama la circunfleja, ¿ok? La que se va hacia atrás. Y la que baja se llama interventricular paraconal. La circunfleja sigue todo el surco auriculoventricular y cuando llega al surco interventricular derecho se une con la coronaria derecha y baja por el surco interventricular derecho y van a formar la arteria interventricular subsinusual. Me encanta su español. Esta. Ahora el tronco órtico primitivo da las coronarias y continúa y 2 centímetros, 3 centímetros más adelante se termina y se divide en coronaria derecha, aorta craneal y aorta caudal.
fíjense que dejó de llamarse ya tronco órtico primitivo. Entonces el tronco órtico primitivo se origina del ventrículo y termina dando las dos arterias craneal y caudal. Pero en su recorrido da dos colaterales, que son las arterias coronarias, derecha e izquierda. Esta es la irrigación del tejido cardíaco. Cuando hacen un cateterismo, estas son las que se tapan. Y le toca colocarles un stent, que es como un anillo que dilata para que siga llegando la sangre al tejido. Si no, no lo hacemos. Tendría que ser muy costosa la animal para llegar allá. Estaba para matadero y para el lado. Ok, miren, esta que está acá es la arteria coronaria derecha. Se origina del tronco órtico primitivo, de la base. Se viene para acá, va por todo el surco auriculoventricular derecho y llega aquí. La izquierda se origina, hace su recorrido y cuando llega al surco interventricular da origen a la arteria. Esta que está acá, la interventricular paraconal, y la circunfleja, que sigue todo el surco auriculoventricular, se une con la coronaria derecha y forma la arteria interventricular subsinusual. El diablo. Pero si ustedes ven acá, hay un pedazo del corazón que no está recorrido por arteria coronaria del surco auriculoventricular, ¿verdad? Que es este. Desde aquí hasta aquí. No pasa ninguna arteria coronaria por ahí. Eso se llama cono arterioso. Es la parte del corazón que no está recorrida por arteria coronaria. Ojo, no está recorrida, pero está irrigada. ¿Cómo se irriga? ¿Cómo se irriga? Por favor, queremos saber. ¿Cómo se distribuyen? Los que están haciendo corrosión, no sé si alguno irá a hacer corazón. Así debería quedar. ¿Ok? Ahora nos vamos con la aorta craneal o ascendente, por hacer homología en humano, porque en el humano asciende, en cambio en el animal va hacia adelante y por eso es craneal. ¿Ok? Ella se origina ¿de dónde? La aorta craneal es una terminal ¿de quién? Del tronco órtico primitivo. Es una terminal del tronco órtico primitivo. ¿Ok? En su recorrido, ella va a terminar dando origen a un tronco que se llama tronco bicarotídeo, porque da origen a las dos arterias carótidas, derecha e izquierda, que son las que van a llevar la sangre a la cabeza. Entonces, ella se origina, es una terminal del tronco órtico primitivo. Termina dando el tronco bicarotídeo. Y en su recorrido da una serie de colaterales. ¿Cuáles son? Da la arteria subclavia, derecha e izquierda. Subclavia derecha y subclavia izquierda. La subclavia es una terminal, es una colateral ¿de quién? De la aorta craneal. Y termina a nivel del borde anterior de la primera costilla, dando origen ¿a quién? A la arteria axilar. La arteria axilar es la responsable de irrigar todo el miembro anterior o miembro torácico. Esa se va a ver el miércoles, la dejamos allí. El miércoles cuando empecemos la clase empezamos por arteria axilar. Ya ustedes saben que es colateral ¿de quién? De la subclavia derecha. Colateral no, terminal, perdón. De la subclavia derecha. Ahora, ella da colaterales, da tres colaterales. La subclavia. Da el tronco costo cervical, la cervical superficial y la torácica interna. ¿Cómo su nombre lo dice? Me voy con la torácica interna, que más. La torácica interna sale, ¿verdad? Y se va en el piso de la cavidad torácica, esta que viene acá, que es la torácica interna. Va por el
piso de la cavidad torácica. La torácica interna va a terminar, bueno, en su recorrido, ¿ok? Da rama al pericardio, a la pleura, al timo y al diafragma. Son ramas colaterales. ¿Ok? Y en su recorrido me va a dar unas ramas que van entre las costillas. Y por estar entre las costillas se llaman arterias intercostales. Entonces me da del número 1 al número 7. Arterias intercostales ventrales que van a subir entre los espacios intercostales. Tenemos la cervical superficial, ¿ok? Que viene acá. Esta que está acá, ¿ok? Esta que está acá. Y me va a dar ramas a los músculos preescapular, deltoide, ¿ok? Principalmente a todos esos músculos de acá. ¿Okay? Esa es la cervical superficial. Y tenemos otra, que es el tronco costo-cervical, que me da 3 colaterales. La escapular dorsal, la intercostal suprema, ¿ok? Parte de esta, y me va a dar la arteria cervical profunda. La arteria escapular dorsal va a dar desde arriba la intercostal dorsal del primer espacio, que se une con la intercostal ventral, que viene de quién? De la torácica interna. Se une. Ya tenemos el primer espacio intercostal completo. Tenemos la ventral y tenemos la dorsal. Tenemos la arteria intercostal suprema, que me va a dar los primeros 3 espacios intercostales. Si no me la dio este el primero, este me va a dar los 3. Entonces desciende y se unen con las ascendentes. Estas son las intercostales dorsales con las intercostales ventrales que van de la torácica interna. Ahora el tronco costo cervical va a terminar en una arteria que se llama arteria vertebral, que va por el agujero vertebral de las vértebras cervicales. Hay 2 arterias vertebrales, derecha e izquierda. En su recorrido, buscando hacia la cabeza, va a dar ramas musculares para irrigar los músculos que están alrededor del cuello. Y ramas espinales dorsales y ventrales, porque como ella va por allí, le da ramas a la médula espinal por arriba y por debajo. Entran al canal vertebral. Ok, estamos entonces. Allí termina el tronco costo cervical. La torácica interna, ya vimos las colaterales que da, ¿verdad? Dijimos que a nivel da del primero al séptimo espacio intercostal, da las intercostales ventrales. A nivel del séptimo espacio intercostal va a dar una rama que se llama musculofrénica, se divide dando la arteria musculofrénica. Si me dice musculofrénica, ¿dónde creen que va? Musculofrénica, ¿dónde está la palabra frénica? Donde hay una estructura que se llama centro frénico. Ay, Dios mío, eso es musculatura, eso es muscular. ¿Cómo se llama el centro del diafragma? Centro frénico del diafragma. Y tiene la periferia que es muscular, entonces la arteria musculofrénica va al diafragma. La arteria epigástrica craneal, que va para el examen pasado y le va para el que sigue, ¿dónde está el epigástrico? ¿Qué es el epigástrico? La pregunté en el examen. Es una porción del suelo de la cavidad abdominal. ¿De dónde? La central no, la más craneal. Es el umbilical. La central es el mesogastrio o región umbilical. Entonces, a nivel del epigastrio da la arteria epigástrica craneal.
¿Ok? Y termina dando la epigástrica superficial y profunda craneal. ¿Ok? Epigástrica superficial y profunda craneal, que se van a unir con las arterias epigástricas superficial y profunda que vienen de atrás hacia adelante. Después vemos cómo. Ahora, la epigástrica craneal, ¿verdad? Me va a dar las intercostales ventrales, porque ella va subiendo acá, de la séptima comienza a subir por el diafragma y me va a dar las intercostales ventrales de la octava hacia atrás, porque ya la 7 primera me la dio la torácica interna. ¿Ok? Da ramas, ¿ok? Para el diafragma y el músculo recto abdominal, que es el que va acá, el de los troglodyticos. ¿Ok? Y termina dando estas dos que después vemos cómo vienen. Ahora, la epigástrica craneal va a dar ramas al recto abdominal también y va a dar la costoabdominal ventral porque va por debajo, por el piso. ¿Ok? Y aquí vemos, nuevamente repasamos. Tronco órtico primitivo es este pedacito aquí. Aquí va la aorta abdominal, aquí va la aorta craneal o ascendente, ¿ok? Que me va a dar aquí la subclavia, derecha e izquierda, aquí está la torácica interna, ¿ok? Y aquí la distribución. ¿Estamos? Ahora nos vamos al tronco bicarotídeo. ¿Ok? Esas eran las colaterales y ya termina dando entonces el tronco bicarotídeo. Y da entonces las dos arterias carótidas común, derecha e izquierda. Las carótidas van a llevar la sangre al corazón. ¿Ok? Son las terminales de quién? De la aorta craneal. Tronco bicarotídeo, ¿por qué? Porque tiene un pedacito como de 2 centímetros y después se divide. ¿Ok? Bicarotídeo porque las dos carótidas, B2. Entonces da la carótida derecha y carótida izquierda. Tenemos entonces que la arteria carótida común derecha e izquierda se van hacia la cabeza, ¿ok? ¿Y qué me va a dar origen? Me va a dar origen a arterias que van a la tiroides, a la glándula tiroides. Cuando llega allí, al lado de la laringe, en la unión de la laringe con la tráquea, me da las arterias a la tiroides, se llama rama arteria tiroidea, y da ramas musculares al esófago y tráquea, que están allí, a nivel cervical. ¿Ok? Ahora, la rama tiroidea da rama a la laringe, da la faringe ascendente y da ramas musculares. O sea, va a dar irrigación a toda esa zona de allí. Y va a terminar dando la arteria occipital. ¿Ok? Esta arteria occipital es como un vestigio, vamos a decir así. Ahora, la carótida da la occipital y da la carótida interna. Y luego la carótida externa. La carótida interna se atrofia. Y es la externa la que me va a dar la irrigación a todo lo que es la cavidad bucal y parte de toda la parte de la cavidad bucal nasal, y me va a dar la arteria maxilar, termina como arteria maxilar, pero en su recorrido me da el tronco linguofacial. Cuando dice tronco es porque después se va a dividir. Entonces el tronco linguofacial, que me dice que se va a dividir en una arteria para la lengua y una arteria para ¿quién? Arteria facial. ¿Qué es facial? En cara. ¿Ok? Me va a dar la arteria auricular caudal. Si es auricular, ¿a dónde va? ¿Ah? A la oreja, al oído. Luego me va a dar la arteria macetérica. ¿A dónde va? Al músculo macétero. ¿Ok? Y me va a dar la arteria temporal superficial. ¿A dónde va? A la región temporal. ¿Ok? Aquí vemos un recorrido. Miren,
Repasamos. Tronco aórtico primitivo. Se termina dando la aorta caudal y la aorta craneal por tronco brachiocefálico. Me da la subclavia izquierda y subclavia derecha. No las da al mismo nivel. ¿Ok? Luego esta subclavia me da la torácica interna, la axilar, que es la terminal, que va a ser la responsable de la irrigación del miembro torácico, y me va a dar la arteria costocervical superficial. Me va a dar el tronco costodorso cervical, este que vemos acá, con todo lo que dijimos. El tronco bicarotidio, que me va a dar la carótida derecha y carótida izquierda. Aquí vemos cómo la arteria carótida, ¿ok?, se divide en carótida interna, que es un vestigio, se atrofia. Y es la carótida externa la que me va a dar entonces el tronco linguofacial, ¿ok? La arteria massetérica, ¿ok?, me da la temporal superficial para dar irrigación a todo eso, y termina dando la maxilar, que va a dar la arteria pterigoidea, la temporal profunda, la bucal, la oftálmica, la malar, la infraorbitaria y la palatina. Toda la irrigación de la cabeza. ¿Okay? Aquí la vemos un poquito más ampliada. La temporal superficial, mira dónde va. La fascia transversal es la auricular rostral, la cornual a los cuernos, la palpebral superior e inferior. ¿Okay? Y miren la maxilar, que es la terminal de la torácica externa. Aquí la ven. ¿Okay? Y aquí está la carótida. Verá la carótida interna, la externa se atrofia. Y aquí comienza a dar sus colaterales. Mire, aquí está saliendo el tronco linguofacial y me da la facial. Mire la lingual. Lingual y facial. Y así. ¿Qué pasó? Y esta que vemos acá, mire, pasando por los canales vertebrales, se llama como arteria ¿qué? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Vertebral. Aquí vemos se retiró la mandíbula y vemos el resto de la... este es el tronco linguofacial, como les dije, y miren el resto. Sigue la carótida externa y va a dar entonces la temporal superficial, va a dar la massetérica y va a dar la maxilar, que es la más grande y es la terminación de la torácica externa. Ahora, nos vamos a la aorta caudal. Aorta caudal. Es esta que vemos acá, mírenla. Que la vamos a dividir en dos porciones. La que está dentro del tórax la llamamos aorta o torácica. Y la que está, cuando pasa el diafragma, ¿a dónde llega? ¿Ah? La cavidad abdominal. Pasa el diafragma. ¿Qué hay después del diafragma? La cavidad abdominal. Entonces la arteria deja de llamarse torácica para llamarse abdominal. ¿Ok? Entonces, en la aorta torácica va a dar un tronco que se llama tronco brónquico esofágico, porque va a los bronquios y va al esófago. Como se llama tronco, tiene un recorrido corto. Entonces se divide en arteria brónquica y arteria esofágica. A su vez, la arteria brónquica se divide en brónquica derecha y brónquica izquierda, una para cada pulmón. Y la esofágica, como el esófago va pasando, se divide en una craneal y otra caudal. No es derecha y izquierda, sino craneal y caudal. Para irrigar el esófago a ese nivel. Porque dijimos acá que la arteria vertebral me da rama al esófago acá y a la tráquea. ¿Qué más me da la aorta torácica? Me va a dar las intercostales dorsales, ¿okay?, de los últimos 11 espacios intercostales, porque los 3 primeros ya habíamos dicho que me los daba ¿quién? La intercostal suprema. Pero me faltan las dorsales del resto de las 4
a la 12avo espacio intercostal. ¿Ok? Entonces me lo va a dar la arteria aorta torácica. ¿Ok? Y va a dar, antes de atravesar el diafragma, una rama que va al diafragma que se llama arteria frénica, porque va al centro frénico del diafragma, y como es delante del diafragma se llama frénica craneal, porque cuando, vamos a ver que cuando la aorta pasa el diafragma me va a dar otra frénica por detrás, que se llama frénica caudal, pero una la da la aorta torácica y la otra da la aorta abdominal. ¿Estamos? Lo que les dije, ¿no? Derecha, izquierda, craneal y caudal. Esta que vemos acá, mírenla. Y miren las intercostales dorsales. ¿Sí las ven allí? Todas estas. Todas esas que ven allí. Están las intercostales dorsales. Esta. Que se unen con las ventrales. Las que van de la carótida interna y las que van de la músculo frénica, de la arteria que viene acá. Entonces miren, este es el diafragma. Hasta aquí se llama aorta torácica. Cuando atraviesa el diafragma, deja de llamarse aorta torácica para llamarse aorta abdominal. Ahora, vamos con la aorta abdominal. Se origina cuando pasa el diafragma. Y va a terminar en la entrada de la cavidad pélvica debajo del sacro, dando origen a 4 o a 5 arterias, que son las 2 arterias ilíacas internas y 2 arterias ilíacas externas. Y dije 4 o 5 porque está la arteria sacra media, que va por la mitad del sacro, que se puede originar de la aorta abdominal o puede originarse de una de las 2 ilíacas internas porque ella es impar. ¿Ok? Pero la aorta abdominal, desde su origen a pasar el diafragma hasta que termina, me va a dar las arterias encargadas de irrigar todos los órganos de la cavidad abdominal. Entonces, me va a dar, lo primero que hace es dar la que, miren lo que les había dicho, la frénica caudal. Inmediatamente pasa a dar la frénica caudal. Luego me va a dar el tronco celíaco. Ahorita vamos a ver que ese es un dolor de cabeza. Luego viene la mesentérica craneal, las adrenales que van a las glándulas adrenales, la arteria renal derecha e izquierda, una para cada riñón, la arteria genital que se llama testicular en el macho o ovárica en la hembra, la mesentérica caudal y las arterias lumbares. Entonces estas son las colaterales de la aorta abdominal. Pregunta de examen. Ok, aquí viene la piel. Tenemos el tronco celíaco porque la frénica va al centro frénico. La frénica caudal va al diafragma. Arteria hepática y del hígado. El tronco celíaco. La gástrica abdominal. El tronco celíaco me va a dar una arteria esplénica. Si es esplénica, ¿dónde va? ¿Ah? ¿Qué es el esplénico? Ya me olvido. ¿Qué es el esplénico? El vaso. El vaso. Entonces da una arteria esplénica ¿Qué más? que a su vez se divide Eso es en la derecha. que en una rama que va a la parte derecha del rumen. Recuerden que el vaso está en la pared derecha del rumen. Entonces da la ruminal derecha, la epiploica. ¿Saben lo que es el epiploica? El aumento. Ok. La epiploica, la ruminal izquierda, que a su vez va a dar la reticular, que da retículo. Ahora me va a dar la arteria hepática, me da la esplénica, me da el vaso, me da el hígado y me da al estómago o gástrica izquierda. Esas son las 3 que da el tronco celíaco. Entonces, el hepático, la hepática, me va a dar ramas al páncreas, que están allí, hepática derecha e izquierda, rama cística. ¿A dónde iría la rama cística?
la da la hepática y termina dando la arteria gastroduodenal. Es decir, que va al abomazo y al modelo. Gastroduodenal. ¿Ok? Que a su vez me va a dar la pancreático-duodenal craneal y la gastroepiploica derecha. ¿Por qué? Porque está el ominto menor allí. Y la tercera colateral del tronco celíaco es la gástrica izquierda, que me da la gastroepiploica derecha, que es izquierda, que se une con la derecha, esta, y da ramas gástricas que van al retículo, maso y abomazo. ¿Estamos? Eso es todo, no tiene mucha complicación. Ajá, claro, profe. Aquí tenemos el hígado. Ok, el hígado acá, aquí tenemos el vaso. Creo que es más corto Y aquí tenemos el tronco celíaco. Y comienza la hepática, la esplénica, Yo no me prefiero. gástrica, Y en vacaciones. izquierda. ¿Ok? Ahora continuamos. Vacaciones estudié también. Viene la mesentérica, dijimos, rama frénica caudal, tronco celíaco, mesentérica craneal. Miren la mesentérica dónde va. ¿Qué me va a dar? También la rama pancreática, pancreático duodenal caudal, la cólica media al colon, la iliocólica, las ramas colaterales que van a todas ellas, las yeyunales y las ileales. ¿Ok? Luego vienen las arterias adrenales que van a las dos glándulas adrenales. Luego vienen las renales que van a los dos riñones. ¿Ok? Y luego viene la genital, que es ovárica en la hembra y testicular en el macho. Y luego viene la mesentérica caudal, que me va a dar la arteria cólica izquierda y la rectal craneal. Ya estamos terminando, ya va llegando, ya está Ahí está, mira, llegando el rey. la aorta descendente, Ok. arterias renales. Y luego vienen renales, las lumbares. circulares y ováricas. ¿Quién tiene alguna duda? ¿Ah? Y las lumbares, que como su nombre lo indica, van a irrigar todos esos músculos que están allí en la región lumbar, sublumbar. ¿Estamos? Y va a terminar dando las ilíacas internas, ilíacas externas y sacra media. Fíjense que esta está en singular y esta está en plural, porque son dos ilíacas internas, dos ilíacas externas y una sacra media. Que si no se origina de acá, se va a originar de esta. De una de las dos, como es una sola, se origina de la derecha o se origina de la izquierda. ¿Ok? Aquí tienen resumido todo lo que les acabo de decir, esquemáticamente. ¿Ok? Aquí está la terminación de las dos ilíacas externas e internas y aquí está la sacra media. ¿Ok? Aquí está un poquito más ampliado. Yo les puedo enviar esto. Aquí tenemos las renales, mírenla. Aquí hay una renal, la otra está tapada y miren la cuadrifurcación. Ilíacas externas, ilíacas internas y sacra media. Ahora nos vamos a las ilíacas internas, porque la ilíaca externa es la responsable de dar la irrigación al miembro pélvico. La ilíaca interna me irriga la cavidad pélvica. Con los órganos que están en la cavidad pélvica y van a haber variaciones entre macho y hembra, obviamente. Entonces miren, esta es la sacra media y esta es la ilíaca interna. Esta es la ilíaca interna. ¿Sí? Esta es en la hembra. Y ya. ¿Qué? Profe, no se viene el macho. Profe, ¿qué hago? Ya va. Sí. Gracias por su atención y por asistencia. Cuando le dije esta es la hembra porque estaba devolviendo el... ¿Cuántas venas hay? Aórtica, pero se distribuye en varias regiones. Ok. Este es en la hembra. Ok. Y tiene diferencia en la hembra y en el macho. El día miércoles se les va a dar esto y este es el macho. Ok. Miren la testicular de dónde viene y esta es la distribución de la ilíaca interna.
¿Ok? Con esto